Nota del autor. Las notas que necesitamos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por encontrarnos de nuevo. Yo lo escucho todavía en mi tierra tan querida. Violín guapando cuatro cuerdas trovadoras, como cuatro escanoras que le cantan al amor. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Nota del Autor? Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo le fue en este cierre de año? Este año tan accidentado por esta pandemia abominable, ¿eh? Yo creo que esa es la palabra que mejor define a esta pandemia. Qué abominable fue, cuántas personas desafortunadamente se las llevó y otras han logrado sobrevivir a la misma. Pero bueno, aún no termina este episodio mundial, hay que seguirnos cuidando. Hay que proteger la salud porque aunque ya hay vacunas que nos van a proteger, que es el antídoto para esta pandemia, recuerde, estimados amigos y amigas, hay que vacunarse y hay que seguirse cuidando constantemente. Hay algunos artículos científicos que dicen que la pandemia llegó para quedarse y que va a ser siempre continuamente controlada por la vacuna principalmente, pero que ya dejó una huella en el mundo. Entonces, lo invito a seguirse cuidando. Bueno, como ya se dio cuenta, cambiando de tema drásticamente, hoy iniciamos nuestra temporada número 3. Hemos tenido bastante éxito con la temporada 1 y 2. Le comparto que en estas dos temporadas, en los 40 capítulos que le hemos compartido, nuestros podcasts en total se han descargado más de 4,500 veces. Nos tiene muy felices, nos tiene muy contentos, pero también muy comprometidos a seguir generando contenido digital que abone, que contribuya al crecimiento o al desarrollo personal. Recuerde que todos nuestros podcasts son notas que necesitamos. Bueno, ya se dio cuenta que el podcast de hoy se llama El contexto de la danza. Hoy vamos a dedicarle este tiempo de este episodio a hablar de la danza folclórica y todas sus posibilidades, todo lo que rodea o parte de lo que rodea a la danza folclórica, ya que en este episodio, que va a durar muy poco, pues no se puede hablar de todo lo que gira en torno a la danza folclórica. Y para eso tengo a dos invitados de lujo. A Cintia Pamela Belmonte Valencia y a Iván Gómez Castañeda, orgullosamente mi hermano. Otro aspecto importante de la grabación de este podcast, le comparto que estamos en la casa paterna, en la que grabamos Palabra en Movimiento, no sé si usted recuerde, con mi hermano José Manuel Gómez Castañeda. Entonces,
Le ofrezco una disculpa por si de repente hay algún sonido ambiental que por ahí se nos cuele. No estamos en un estudio de grabación y es parte de la espontaneidad de este diálogo, de esta charla que voy a tener con mi hermano y con mi cuñada. Porque sabrá usted que pues ya hace un año que se comprometieron y están los dos en ballets folclóricos. Y ellos son los encargados de platicarnos qué hay alrededor de la danza folclórica. Ellos son bailarines profesionales que pertenecen a dos ballets, al ballet llamado Mexicanísimo y al de la Universidad de Guadalajara. En breve nos van a hablar de los detalles de lo que hacen en estos ballets. Bueno, como ya es una costumbre, en nota del autor, en lugar de leer el currículum de nuestros invitados, les vamos a pedir que ellos se autopresenten, que nos platiquen lo que gusten de ellos de manera libre y espontánea. Adelante, Cintia. Hola Jaime, muchas gracias primeramente por invitarnos y hacernos partícipe de este proyecto tan importante. Y del tema, bueno, antes de presentarme, creo que es muy importante hablar de la danza en estos tiempos. Creo que es una forma también de relajarnos, de poder expresar nuestros sentimientos que, como decías, en estos tiempos no ha sido nada fácil. Bueno, mi nombre es Cintia Pamela Belmonte Valencia, tengo 29 años, soy licenciada en psicología, tengo 8 años bailando profesionalmente, pero desde los 6 años bailo. He bailado diferentes tipos de danza, ballet, hawaiano, contemporáneo, pero desde los 6 años me he dedicado al folclore y es ahorita al que estoy totalmente comprometida. Gracias, Cintia. Y un aspecto que había omitido o que he omitido en la presentación es decirles que hemos elegido este podcast también porque creemos que la danza contribuye a la autorrealización de las personas. ¿Sí? Nuestras notas, usted sabe, bueno, ya lo comenté hace rato, tienen que ver o contribuyen al desarrollo humano y al crecimiento personal. Y la danza lo vemos como un vehículo, como un camino a sentirnos seres autorrealizados. Cuando usted escuche, querida audiencia, lo que nos va a platicar Cintia e Iván, se van a dar cuenta por qué estoy compartiendo esto. Bueno, gracias Cintia, ahora sigue Iván. Muchas gracias Jaime por la invitación a este medio de comunicación. Me presento, mi nombre es Iván Gómez Castañeda, soy licenciado en informática, también licenciado en artes para la expresión dancística y también tengo una maestría en educación. Pertenezco al Ballet Mexicanísimo actualmente como director artístico y a la Universidad de Guadalajara, al Ballet del Folclórico de la Universidad de Guadalajara, como integrante de tanto la compañía oficial como la compañía residente. Como lo has dicho, en este caso, la danza aporta una parte esencial del desarrollo humano, tal como todas las demás bellas artes. Al ser la danza una expresión artística, es uno de los medios de poder externar las emociones y sentimientos a través de algo. En nuestro caso, a través del baile, de la expresión corporal, de nuestra expresión facial y lo que a mí me encanta mucho de la danza, la uniformidad. Y ya estaremos hablando de eso un poquito más adelante. Muchas gracias por la invitación. Es cierto lo que acabas de decir, Iván, el arte aporta mucho al desarrollo humano. Estimada audiencia, ha escuchado algunos podcasts en los que le hemos hablado del cuento, del relato y la poesía. Las artes considero que tocan nuestra humanidad. A través del arte exploramos, vivimos nuestra humanidad, identificamos nuestra esencia como humanos, aunque a veces pues lo olvidamos, ¿no? Y hacemos cosas que nada tienen que ver a veces con nuestra humanidad. Y la danza es esa oportunidad para encontrarnos con nosotros mismos, como tú lo decías, Iván, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, en esencia para tocar algo de nuestra humanidad. Estimada audiencia, he distribuido o he separado este episodio en varias partes. Uno, que le he titulado Tras el escenario. Nos van a platicar nuestros invitados qué ocurre tras el escenario. Luego nos van a hablar de las giras, porque pues son personas, son bailarines internacionales, ya han andado en algunos países.
Enseguida vamos a abordar en otro pequeño bloque en el escenario. ¿Qué ocurre en el escenario ya cuando están ejecutando una pieza? ¿Y qué diferencias han notado cuando se presentan en México y en el extranjero? Bueno, vamos a empezar con la primera parte, que es tras el escenario. ¿Cómo ingresar a una compañía o ballet folclórico? Porque me imagino que en nuestra audiencia, yo creo que hay gente que simpatiza con la danza folclórica, con el ballet folclórico, y tendrá esta duda. ¿Cómo se le hace para ingresar? ¿Hay requisitos? ¿Hay un mínimo? ¿Hay un máximo de edad? ¿Se pide disponibilidad de tiempo? Platíquenos un poco de eso. Sí, bueno, mira, para pertenecer a una compañía oficial como tal, pues yo creo que sí tienes que tener una edad en específico. Yo creo que la vida, por así decirlo, de un bailarín o de cualquier persona que utiliza su cuerpo, por ejemplo, algún atleta, gimnastas, patinadores, es muy corta. Aproximadamente empieza a los 17 y termina como a los 30, más o menos. En su caso puede alargarse un poco más, pero es como el tiempo en que pues la persona va a explotar, ¿no? Para pertenecer a una compañía, aparte de la edad, es necesario el físico, de preferencia es que estén altos, hombres y mujeres, y sí se pide que estén delgados. Esto más que nada porque sí se tiene que tener un rendimiento físico, porque en su mayoría las funciones son de 2 horas, más o menos, con cambios de vestuario rápido. Entonces sí es necesario que estén en buen estado físico. Y de la disponibilidad, pues depende mucho. En su mayoría para los ensayos son más o menos 2 horas de lunes a viernes. Pero sí es necesario que tengas un poco más de libertad, porque las funciones son en ocasiones entre semana, o si son giras, pues son de 1 semana, 1 mes, 2 meses. Entonces sí hay que acoplarlo tanto con escuela como con trabajo. Bueno, para poder agregar algo a la aportación de Cintia, es importante también decir que no es como llegar a un grupo o a una compañía y decir quiero entrar, sino que esto está sujeto a las convocatorias de ingreso o de audiciones para que la gente sea parte de estas agrupaciones. Estas convocatorias, audiciones, pues dependen mucho de la temporada, dependen mucho de la proyección que tenga el grupo, porque por ejemplo si va a tener, no sé, tal vez unas 20 o 30 presentaciones por año, es necesario cubrir todos los requisitos humanos, o todos los recursos humanos, mejor dicho. Entonces, es probable, como lo dijo también Cintia, que para algunas personas no sea tan fácil acoplar el trabajo a la escuela. Entonces, tiene que tener bastante recurso humano para poder dar el espectáculo o para poder ofrecer el espectáculo de la más alta calidad. Perfecto. Me vienen 2 preguntas más. ¿Qué pasa si un integrante se enferma o se accidenta o no puede participar? ¿Hay un segundo grupo? ¿Hay un suplente? Y una segunda pregunta. Si alguien tiene un problema físico en la espalda o alguna discapacidad, ¿puede ser candidato a una audición o puede ser elegido? Sí, mira, respondiendo a tu primer pregunta, por lo regular en las compañías de ballet sí se maneja que los solistas tengan un suplente en específico. Hacen audición, no sé, para el Lago de los Cisnes, y te dicen, tú vas a ser la solista y él va a ser tu compañero, y estos 2 son los suplentes. Entonces, en cualquier momento, si una de esas 2 personas se llegan a lastimar o por algo no llegan a una función X, sí tienen suplentes. En el folclore es diferente. Aquí sí eligen a los bailarines, a los solistas, pero no tienen un suplente como tal. Entonces aquí lo que se maneja es que todos nos tenemos que saber todos los lugares y todos los bailes, para que si en alguna función, decir, Jaime se lastima, puedan decir, Iván, entras en el lugar de Jaime. Si es antes de una función, pues es lo más normal que tú, Iván, deberías de saberte el lugar del solista. Sí, para hablar sobre la división de las compañías, en el caso del Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, existe la compañía oficial, que es la que
tiene preferencia para todas las funciones, para todas las presentaciones, cubriéndose también con algunas personas de la segunda compañía, que se le llama residente. Esta compañía residente es a donde llegan las personas a audicionar, y de ahí se les hace un filtro para poder separarlas, ya sea en el grupo residente o en el tercer grupo. El tercer grupo es un tipo de escuela en el que se les enseña técnica, se les enseña expresión corporal, se les dan las partes, todos los fundamentos básicos de la danza folclórica para que puedan entonces pertenecer a la compañía residente, que dicho sea de paso es la más grande. O sea, es la compañía residente de la Universidad de Guadalajara es más grande que la compañía oficial, por lo mismo de que tiene que estarse formando para suplir a las personas que tengan algún inconveniente de la compañía oficial. Respondiendo a tu segunda pregunta de si tienen alguna lesión, que si pueden participar en una audición, pues yo creo que lo más recomendable sería que no, porque va a disminuir o va a afectar tu audición. Para una función como tal, si un bailarín tiene alguna lesión, tengo que confesar que yo creo que 95% de los bailarines tenemos una lesión. Espalda, rodilla, tobillo. Tenemos una compañera que del hombro, en una función se le salió el hombro literal. Entonces, los bailarines somos muy aferrados. Es así como me pongo una pomadita y pues venga, tengo que sacar la función. Por ejemplo, en lo que decías de las suplencias, a esa chica que se le salió el hombro estaba a la mitad de una pieza. Entonces estaba a la mitad del escenario, es un baile con varias parejas, y alcancé a verla yo desde el otro lado del teatro, que no estaba faldeando pues como normalmente debía. Entonces fue cuando me di cuenta que se le había salido el hombro. Y en un segundo tuvo que salir ella y entrar yo. Entonces sí es como, tienes que saber todos los lugares. Increíble. Yo los he visto a ustedes bailar en un escenario y ni por mi mente pasó que alguien podría tener alguna lesión en la ejecución de la pieza y en ese mismo rato ser suplido. Qué bueno que lo mencionas. ¿Qué ocurre tras el escenario? Háblenos acerca de los directores o las directoras. ¿Cómo son estas personas? ¿Son muy exigentes? ¿Son flexibles? ¿Qué carisma rodea o qué perfil tienen estos directores o directoras, válgame la redundancia, que los dirigen a ustedes? Bueno, desde la perspectiva actual, hablando de Ballet Mexicanísimo y Ballet UDG, sí hay diferencias entre directores. Yo, al ser el director artístico de Ballet Mexicanísimo, me centro mucho en la uniformidad de los bailes, en la uniformidad de las ejecuciones y en la precisión de las coreografías. ¿Por qué? Porque son bailarines que tenemos un objetivo claro, que es ser el atractivo turístico de una población que identifica a México, que es Tequila. Entonces, siendo parte del show que despide a los visitantes, tenemos que ofrecer un espectáculo de calidad. Si alguien, por ejemplo, tiene dificultades con algún paso, se hace un ensayo previo, se hace un repaso antes de cada función para poder resolver dudas, para poder corregir detalles y que sea lo más preciso posible cada una de las ejecuciones. Desde nuestra perspectiva, en la actualidad, tenemos al Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara, y la dureza o la firmeza de los directores depende mucho de la propia visión del ballet folclórico. Esto es porque hay temporadas donde no hay funciones en puerta, 2 o 3 meses, y los directores, si se llegan a ablandar un poquito, si nos llegan a perdonar esos ensayos exhaustivos, nos pasamos corrigiendo detalles técnicos y de ejecución de cada baile. Ya cuando se hace un programa o se hace una proyección para tener funciones por temporada, 5 funciones de temporada en el Teatro de Degollado, tal vez un mes antes o 2 meses antes
se corrigen coreografías, se definen lugares, se hacen ensayos, se hacen pases con el coro dentro del mismo lugar donde ensayamos para calcular los tiempos, para definir el intermedio, por ejemplo, para definir cómo se van a amalgamar todas las regiones que van a ser presentadas y armar un show que pueda ofrecerle a los visitantes al Teatro Degollado una visión muy tradicional que tiene el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara desde hace ya más de 50 años en escena. También quisiera agregar que en algunas compañías manejan 2 directores, que es el director general y el subdirector. Casi siempre el subdirector es el que se encarga de estar ensayando con los muchachos y hacer cuadros, y el director de lo que se encarga es pues de supervisar y en algunas ocasiones de hacer investigación. Entonces creo que el director a veces se encuentra un poco alejado como del grupo folclórico y tiene más contacto el subdirector. Eso que mencionaste, Pamela, de las investigaciones me llamó la atención. ¿Qué investigan? Bueno, le voy a ayudar un poquito aquí a Cintia. En las investigaciones se puede hacer de manera teórica, donde la persona va a una biblioteca o a un lugar donde hay un acervo cultural, tanto de video puede ser, o de simplemente literatura de sociedades o culturas antiguas, y buscar entre esa literatura algo que hable sobre las expresiones dancísticas. Si no la hay, puede traspasar la realidad que en aquellos momentos había a un cuadro en escena, es decir, hacer esa narrativa o hacer esa expresión de la civilización en su momento, pasarlo a la escena, pasarlo a un cuadro escénico. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a vacíos en la historia, a vacíos en la interpretación, que tiene que sustentar con otras expresiones, o tiene que sustentar con otra, tal vez con escenografía, tal vez con música. Entonces es una labor de investigación muy grande. Y la otra es la investigación de campo, donde el investigador va al lugar de donde va a sacar ese cuadro escénico y va a observar las danzas tradicionales como las ejecutan en el lugar. Una vez que hace ese tipo de observaciones, hace sus anotaciones, puede también grabar video y las adapta a su propio grupo, llenando todos esos vacíos interpretativos con las diferentes disciplinas que también nos están formando, que son el ballet clásico y la danza contemporánea. Para poder hacerlo ahora un tipo de investigación o una expresividad, vamos a llamarlo neofolclórica, que es una adaptación del folclore a una nueva visión del folclore. Muy interesante. Muy bien, ahora ¿qué les parece si nos hablan sobre el grupo? ¿Cómo está conformado este ballet o los 2 ballets a los cuales pertenecen? Ahí escuché hace un momento sobre un coro. Hay jóvenes, abundan más los jóvenes, gente muy grande. ¿Qué características definen a estos 2 ballets? Bueno, comenzando a hablar sobre el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, sí hay un ballet oficial, hay un ballet residente, hay una tercera compañía, pero también está el coro que hace las intervenciones entre las regiones para darle posibilidad a los bailarines de que se cambien de vestuario, pero al mismo tiempo haciendo su propio papel de interpretación en el canto, ¿no? Está armado por músicos y personas que le entregan todo al canto y que lo hacemos también nosotros en la danza desinteresadamente, porque pues dicho sea de paso no tenemos un sueldo en el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara, a reserva de que sí hacemos bastante esfuerzo como para merecerlo, ¿no? En ocasiones. Y bueno, hablando del ballet folclórico mexicanísimo, está conformado por 4 parejas base, más yo creo que 2 parejas más para hacer roles entre los bailes, bueno, entre las veces que hacemos función cada fin de semana, para también darle descanso a otras parejas
o también haciendo ajustes por si alguno de los bailarines base tiene algún otro compromiso, ¿no? Lo interesante del ballet folclórico mexicanísimo es que, como lo dijo Cintia, todos deben de saberse todos los lugares, pero también en el ballet folclórico mexicanísimo hay funciones de 2, de 3 y de 4 parejas, por lo que las coreografías y los momentos, las evoluciones coreográficas cambian. Y estando en un lugar es de una forma y estando en otro lugar es otra. Y si son 3 parejas, cambia completamente. Y bueno, el bailarín tiene que saber adaptarse a todas las circunstancias. ¿Y en qué rangos de edad oscilan los integrantes? ¿Desde los 23 años hasta los 60? No sé. En ballet mexicanísimo han recibido gente desde los 16 años, 16, 17 años, y se mantienen, no sé, hasta los 30 años. Pero no durante todo ese tiempo, sino que hay intervalos donde el bailarín llega a los 25 y dura 2 años o está 4 años, ¿no? Yo, por ejemplo, entré ahí en 2009 y dejé de bailar hace apenas unos cuantos meses. Antes de la pandemia dejé de bailar y pues fue prácticamente 10 años, ¿no? Fueron prácticamente 10 años que estuve bailando. No de manera constante, pero sí haciendo intervenciones esporádicas, ¿no? Cada mes, cada 2 meses. Ok. Acerca de las giras, ¿en qué países se han presentado y con qué ballet? ¿Mexicanísimo o Universidad de Guadalajara? Bueno, las giras que yo he tenido han sido con Mexicanísimo, han sido a Brasil, a Europa, a Canadá y ya. ¿Y en Europa en qué países? En Europa estuvimos en Bélgica, Francia y Holanda. Y con la UDG, pues la única gira que yo tuve fue a Zacatecas, a un festival internacional. Creo que es el mejor festival de folclore en México. Y tuvimos una función en Bellas Artes para celebrar el 50 aniversario del ballet. Bueno, pues sí, con la Universidad de Guadalajara no hemos tenido giras internacionales, pero sí esta importante intervención en Zacatecas. Anteriormente también en el ballet folclórico del Ayuntamiento de Guadalajara yo tuve participación igualmente en giras internacionales, 4 veces al Festival del 5 de Mayo en Portland, Oregon, y también en España. Estuvimos por allá más o menos 2 meses y medio. Qué interesante. Y estas giras internacionales, ¿cuál es su origen? ¿Hay invitaciones de parte de instituciones gubernamentales o de empresarios? ¿Cómo es que consiguen esas giras? ¿Cómo es que se arman esas giras? Bueno, la naturaleza de las giras es muy variada, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la primera gira a la que fuimos en 2013 a Brasil. Fue una gira que nos pasó un amigo de aquel entonces de ballet folclórico mexicanísimo y que solicitaba un grupo que cubriera ciertos requisitos folclóricos, ¿no? Y fuimos por invitación. La segunda gira internacional a la que fuimos fue en 2016 a Canadá y se consiguió a través de a lo que recuerdo yo, fue a través de una convocatoria. El director del ballet mandó un video promocional, mandó una breve historia, y a partir de ahí se les hizo la invitación formal desde el Festival Folclórico Culturas del Mundo en Canadá. Lo curioso es que en esa gira, en ese festival de Canadá, nos encontramos con una guía que nosotros tuvimos en 2006 en Francia, que precisamente esta guía, Jessica Moyano, llevaba al grupo folclórico o al ballet folclórico que representaba a Francia, al Festival de Canadá. Se hizo una muy buena relación entre las dos agrupaciones y surgió de ahí la invitación para la gira del 2018, que hicimos en un circuito de festivales internacionales en Europa. Eso es por invitación, eso es por relaciones, pero también hay otra forma. La otra forma es que se inscribe uno a un tipo de examen folclórico
y van ciertos sinodales de cada país. Se evalúa el trabajo escénico, tanto de música como de baile, y si se pasa este examen, entonces se suma este grupo folclórico a un catálogo de ballet folclóricos o de grupos folclóricos nacionales. Estos catálogos son públicos, los catálogos son de cada uno de los países, y si, por ejemplo, en Sudáfrica se está organizando un festival internacional y requieren a una agrupación de México, ellos pueden entrar a la página oficial, ver todo el catálogo de agrupaciones folclóricas de México y seleccionar ellos a quienes van a enviar las invitaciones. Pero es complicado entrar a esta asociación internacional. Qué interesante. Amigos y amigas, vamos a una brevísima pausa y continuamos. Bueno, ya estamos de regreso. Amigos, ¿alguna anécdota que recuerden en sus giras internacionales que nos quieran compartir en algún país en especial? Sí, mira, de cuando estuvimos en Francia, el hospedaje fue con familias de ahí. Entonces, no nos quedamos en hoteles. Las familias se comprometen a alimentarnos y a llevarnos a nuestras funciones. Y en los días libres, pues también nos llevan a conocer algunos lugares, ¿no? Entonces, para mí fue muy curioso porque, bueno, les llamamos mamá adoptiva. Fuimos con nuestra mamá al súper y es algo, pues sí, muy, muy curioso de que, como son en lugares pequeños, la mayoría de las familias tienen a alguien hospedado. Y van al súper y presumen a sus hijos adoptivos, ¿no? Es como de, ay, mira, es que a mí me tocó México y ellos son mis hijos, ¿no? Y nos presentaban. Eso se me quedó muy, muy grabado porque estaban muy contentos y orgullosos de estar hospedando a unos bailarines, ¿no? O sea, son unos artistas, para ellos somos artistas. ¿Y por qué no enviamos un saludo, no, a esta sí. familia? Saludos a mamá Miguel y a papá Mark. Son unas increíbles personas, nos atendieron, nos consienten demasiado. Perfecto. Te digo esto porque tenemos público que nos sigue en Francia, tenemos descargas de podcast y visitas a nuestro blog de Francia. Y estoy seguro que estos papás adoptivos también van a escuchar este episodio. Bueno, la que a mí se me viene a la mente es la ocasión en la que estuvimos en Canadá y que llegó el director, nuestro querido amigo y padrino Mario Hernández, llegó y nos dijo que íbamos a bailar en una fuente. Cabe resaltar que para 2016 en Canadá llevamos solamente el cuadro prehispánico, donde nos pintamos desde la punta de los dedos del pie hasta la coronilla casi, y pues se nos ordenó que no usáramos los penachos porque tienen plumas de faisán, de gallo, de otras aves que son muy caras y que al mojarse pues ya no se ven igual y se echan a perder, ¿no? Entonces nos dijo, píntense normal, llévense su vestuario y lo mismo que hacemos en el escenario lo vamos a hacer en la fuente. Pues esta fuente era como una placita donde de repente salía agua por algunas estructuras y se llenaba esta placita de agua, ¿no? Y pues sin saber cómo hacerle, de repente algunos subían el pie y empezaban a mojar a los otros, y el rato fue muy divertido porque convertimos la danza en algo que nos hizo divertirnos a nosotros y dar un buen espectáculo, ¿no? Porque la forma en la que se movía el agua, al mover los pies o al patearla o al movernos nosotros, se veía algo muy, muy,
Se ve algo muy padre, la verdad, sí me gustó mucho. Qué interesante, me imagino que ha de haber pues cientos de anécdotas a lo largo de estos años que ustedes han ejercido este arte por el mundo y a nivel nacional, pero bueno, por cuestiones de tiempo es imposible compartir todo. Amigos, en el escenario, aunque la respuesta puede ser muy obvia, ¿qué sucede en el escenario? Ustedes podrían decir, bueno, pues ejecutamos lo que nos dicen, los pasos, pero yo quiero ir más allá. ¿Qué ocurre en el escenario? Es decir, ¿qué sienten, qué experimentan mientras están ejecutando las piezas? ¿Hay algo mágico que sucede ahí? Porque los que estamos afuera de espectadores vemos que sonríen, que echan gritos, que viven intensamente lo que están haciendo. Pero ustedes, díganos en carne propia, ¿qué experimentan? Híjole, creo que va a ser un poco difícil explicarlo porque de verdad, ahora sí que es muy trillado, pero sí, yo creo que todos deberían de subir a un escenario y bailar para poder vivir esto. Pero desde antes de que entras es una energía, es un dolor en el estómago, pero de felicidad, de compromiso, de que sabes que hay miles de personas que te van a ver y pues que tienes que hacer un buen trabajo. Y estando dentro, ay no, es algo increíble. O sea, sentir la energía de la gente, poder transformarte en otra persona, porque cada cuadro es diferente. Por ejemplo, un Jalisco muy alegre, a un Michoacán que las mujeres son un poco más tranquilas, a una polka que las mujeres son más fuertes. Entonces creo que también es ir cambiando de personalidad y es poder ser diferentes personas, expresarte de diferentes formas, y el hecho de ver a un público aplaudirte. O ponerse de pie, ¿no? Ponerse de pie. A mí me tocó ponerme de pie porque quedamos pasmados, quedamos maravillados de lo que estábamos viendo. Sí, es increíble. Y, o sea, eso, el ver a la gente satisfecha con tu trabajo, el simple hecho de escuchar al mariachi tocar, te enchina la piel. Bueno, es una explosión de adrenalina, ¿no? Es como una serie de descargas que te llenan todo el cuerpo y lo mejor, bueno, para mí, acordándome de algunas de las presentaciones en las que me he sentido muchísimo, muy emocionado, es ver que tus compañeros vibren en la misma sintonía, que todo sea como se planeó, que todo resulte de acuerdo a los ensayos. Se nota en la reacción de la gente tu trabajo, se nota el esfuerzo que hiciste, el tiempo que invertiste en prepararte personalmente y en grupo para poder ofrecer un espectáculo de calidad. Ha habido ocasiones en las que sí se nos rasgan los ojos al ver a la gente que está súper emocionada por algo que nosotros también nos emociona mucho y pues es como una sinergia, ¿no? entre el público y nosotros. Sí hay gente que dice que el artista vive del aplauso, sí, es importante que se diga eso, pero el aplauso es para mí, el aplauso es un reflejo del trabajo que uno desempeña en el escenario. Y si uno recibe pocos aplausos, pues sí tenemos que preocuparnos por qué estamos dando, qué le estamos ofreciendo nosotros al público. Y si es un aplauso muy, muy abundante, pues estar satisfechos precisamente con lo que estamos nosotros realizando. Y hablando del aplauso, ¿quién es más intenso o qué público es más intenso en el aplauso? Nos hemos dado cuenta de que los públicos pues, todos son diferentes y que quizás el europeo pone más atención, valora más, pero ustedes son los que saben qué diferencia hay en los aplausos, al europeo o al de nuestro continente americano. Fíjate que, bueno, es muy curioso porque las presentaciones que hemos tenido dentro del país, sí la gente llega a aplaudir y a emocionarse, sobre todo con Jalisco, que es como algo que te representa, ¿no? Como mexicano, el mariachi te representa. El mariachi prende a todo el mundo, sí, ¿no? No, a todo. Y sí se emociona la gente, pero también nos ha tocado estar en el extranjero y encontrarnos a personas mexicanas y aplauden con muchísimo más gusto. Y es curioso y satisfactorio poder llevar un poquito de nuestro país a esas personas que por alguna razón
se fueron de aquí. Y eso los hace sentir como un poco más cerca y sentirse identificados y poder traer algo de su país, estar ahí viéndolo y entender, porque obviamente pues sí entienden un poquito más como mexicanos lo que es el mariachi, el tequila, los gritos, el sombrero, que los extranjeros. Eso se me hace muy curioso, o sea, digo, ¿por qué tenemos que estar lejos de nuestro país para poder valorar nuestras raíces? Pero el público europeo también es muy agradecido y sí, como dices, como que admiran un poquito más, pero meticulosamente. Bueno, y por último, esta pregunta que se parece mucho a la que les acabo de hacer hace un momento, creo que tiene algo de diferente. Es esta. ¿Qué diferencias han notado cuando se presentan en México y en el extranjero? Ya hablamos de los aplausos, pero ¿hay otras diferencias que puedan ser muy significativas? Bueno, yo creo que hablando de recintos teatrales son los mismos procedimientos o son procedimientos muy parecidos. Te asignan un camerino, te asignan un espacio, un tiempo, se da un guión de las presentaciones y pues se hace la prueba de sonido, etcétera. Pero es muy diferente, cambia mucho cuando la presentación se hace en un espacio abierto o en un espacio dedicado al festival. ¿Por qué? Porque la gente va a pagar o la gente asiste, a veces paga, pero asiste a empaparse de la cultura de otros países. Y ya nada más teniendo eso en mente, la gente reacciona de manera muy diferente. Reacciona de manera distinta porque lo que va a recibir es un baño, es un ataque de cultura y nosotros somos los ejecutores, ¿no? Nosotros somos los que estamos haciendo que llegue ese mensaje. El espacio abierto es muy especial para nosotros porque nos da a nosotros como bailarines nos da la libertad de expresarnos con mucha más energía, ¿no? En espacios cerrados es un poquito diferente, porque como estamos muy atacados con las luces, a veces no distinguimos la sonrisa de las personas o a veces no distinguimos la reacción de las personas. Pero sí, en lo particular, a mí me llena mucho más un espacio abierto y bien iluminado, porque ya no se modifica la escena con las luces o ya no se modifica el cuadro o lo que estamos expresando con otros medios. Claro que hay cuadros o que hay representaciones que forzosamente necesitan la ayuda de la producción. Necesitan, por ejemplo, en el show que hacemos de prehispánico, necesitamos que esté en oscuridad, con algunas cuantas luces, pero también necesitamos luz negra para que pueda hacer que los colores que traemos pintados resalten, ¿no? Y eso le da otra característica al show. Entonces sí hay muchas diferencias en México y en el extranjero porque a veces el que contrata al grupo en México pues no quiere pagar tanto o cree que no valemos tanto en el tema del folclore. Y en el extranjero echan la casa por la ventana para que el mexicano, para que el extranjero se presente. Esa es creo que una de las grandes diferencias que hay. Porque ellos van a apostar a que la gente salga muy, muy contenta o para que realmente tengan una experiencia en el espectáculo. Una última pregunta que quiero hacerles. ¿Qué les ha dejado en su vida este arte? Ejecutar este arte de la danza folclórica. O lo quiero expresar de otra manera. ¿Cómo los ha y las ha tocado este arte en sus vidas? Es una muy buena pregunta porque de hecho considero que es el punto fuerte de este podcast. Creo que la manera en que la danza a mí me ha tocado es que he encontrado en la danza una forma de olvidarme del mundo, de mis problemas, de las situaciones que yo tenga en mi trabajo de base, en las situaciones inclusive económicas. Es un momento, son unos cuantos minutos donde dejo de ser yo y me encarno en una persona que está interpretando algo que me está llenando al mismo tiempo de felicidad. Me he subido a un escenario con una maraña de problemas en la cabeza y al terminar el cuadro, todo cansado, casi tosiendo por toda la agitación que tuve, recordarme que también estoy para vivir, estoy para sentir,
y para ser feliz, y si el escenario me lo está dando, pues con mucho gusto voy a seguirlo ofreciendo. Es una alternativa, como lo comentaba yo al principio, es una vía también para sentirse autorrealizado, ¿no? Sí, bueno, a mí lo que me ha dejado es el orgullo de ser mexicana. Creo que casi siempre se hablan cosas negativas de nuestro país. Y cuando practicas este folclore, esta danza es una forma de aprender de tus raíces, de saber de dónde vienes, y cuando lo puedes dar a conocer fuera de tu país, es increíble. Me ha dejado muchas buenas experiencias, muchos amigos, y me ha dejado a mi esposo. Sí, a través de estos grupos folclóricos, pues se conocieron, ¿verdad? Esto no lo sabía nuestro auditorio, que ahí la historia de amor ahí comenzó, ¿verdad? Se conocieron como compañeros y hace un año pues ya se comprometieron formalmente. Amigos y amigas de Nota del Autor, hemos llegado al final de este podcast, pero quiero cederles el uso de la voz otra vez a nuestros invitados para que pues nos inviten a practicar este arte, o a los que puedan desarrollarlo pues a su propio estilo. ¿Qué les parece? Sí, yo recomiendo totalmente que, bueno, me voy a enfocar un poquito más en los niños, que dejen que los niños practiquen la danza, cualquier tipo de danza que sea, pero los va a hacer disciplinados, les va a ayudar a hacer relación con más niños, les va a ayudar a relajarse, a aprender, entonces yo sí recomiendo totalmente que los niños y cualquier persona practiquen la danza. Y yo retomo lo que se dijo al principio, la danza nos hace tocar las emociones y los sentimientos. Y estimado público, estimada audiencia, cuando tocamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, voy a ser reiterativo, tocamos nuestra humanidad, tocamos nuestra esencia. Alguien puede decir, tocamos para lo que fuimos creados. Somos seres emocionales al fin de cuentas, y todas las expresiones artísticas, todas, me estoy atreviendo a decir esto, nos ayudan a tocar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pregúntenle usted a un pintor, a un músico, a alguien que practica danza, a alguien que esculpe, todo el arte, o que genera cine, ¿verdad? También, todas las artes tocan las emociones y los sentimientos. Y ya nos lo dijo Iván, cuando él está en el escenario es otro, se desestresa, está en plenitud, está en desarrollo personal, y esa es la intención de este podcast, que veamos o que nos demos cuenta que a través de la danza o de este arte podemos ser todavía mucho más humanos. Iván, pues el mensaje que quieres decir, ¿quieres compartir a nuestra audiencia? Sí, como lo dijo mi esposa, la invitación es para que se acerquen a la danza, a cualquiera de las artes inclusive, porque cualquiera de estas expresiones artísticas nos va a permitir elevar nuestros niveles de inteligencia, fomentarlos, desarrollarlos, y exclusivamente la danza pues nos va a permitir desarrollarnos en la parte psicomotriz. Nos ayuda mucho a poder relacionar espacios, a poder relacionar figuras que podemos nosotros armar con nuestros cuerpos, con los cuerpos de otras personas. Y bueno, si tenemos detrás un mariachi que está tocando en vivo, pues nos va a llenar mucho más, ¿no? Bailar con música en vivo para mí es lo máximo. Bueno, pues no me resta más que agradecer su asistencia, la disponibilidad de su tiempo a este podcast. Muchas gracias por escuchar este episodio. Les seguimos invitando a que visiten nuestro blog notadelautor.com. Échese una vuelta a nuestro canal de YouTube, Nota del Autor. Nuestra página en Facebook nos puede encontrar como @lasnotasquenecesitamos o tal cual, Nota del Autor. Nuestros podcasts los puede ubicar en iVoox o iVoox, en Spotify, y también algunas de nuestras historias en Instagram. En Instagram estamos como Nota_del Autor. Sígase cuidando y le deseamos un feliz y saludable año nuevo. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima
Nota del autor.